a tu altar un día, Virgen de Suyapa. Llevaré las rosas más bellas de Honduras y estarás entonces risueña y más guapa y verás mi ofrenda con hondas ternuras. Calmarás mis penas y mis amarguras y tú entregas. Hola hermanos, el día de hoy 3 de febrero del 2024, para nosotros aquí en Honduras 3 de febrero es solemnidad por todo lo alto, es la fiesta patronal de Nuestra Señora de Suyapa, patrona principal de Honduras, ese es su título, patrona principal de Honduras, además es la capitana general de las Fuerzas Armadas, para que, bueno, decimos, tenemos aquí a sacarle los títulos a la Virgencita, no me voy el día de hoy. A ver, para los que me miran en otras partes, me escuchan en otras partes, les cuento de dónde sale esta devoción. Resulta ser que en 1747, se dice un sábado de 1747, del mes de febrero de 1747, pues había dos campesinos que residían en la aldea de Suyapa. Suyapa, el término originalmente es Coyapa. Coyapa significa en el agua de las palmeras, agua de coco, para que me entiendan ustedes. Bueno, pues resulta que entonces estos dos muchachitos, porque eran dos pequeñitos, Alejandro Colindres se llamaba uno de ellos, el otro, aquí entramos en una discusión, porque resulta ser que en los primeros relatos se dice que era un hermanito de él que probablemente, si dice hermanito y era menor todavía, ¿no? Y en otros relatos dice que un tal Lorenzo Martínez que tenía 9 años, pero eso ya es muy posterior y de hecho eso es la que ha ganado más fuerza, probablemente porque en la aldea fue lo que se fue diciendo. Entonces ellos vivían ahí, pero trabajaban, oigan, un poquito lejos, trabajaban en una zona que se llama el Pilihuín y entonces tenían allá una milpa, la familia Colindres, y venían, pues iban y venían para cuidar la milpa, ¿no? Y entonces resulta ser que cuando vienen de regreso un día, muchachitos al fin y al cabo, pues les agarró la noche, oigan, imagínense ustedes, hasta esa edad ustedes dirán, Dios mío, qué barbaridad. En aquella época creo que había un poquito más de manga ancha frente al hecho de que venían de trabajar y eran niños, pues. Pero en fin, el asunto es que pues los agarró la noche, como dicen en el pueblo, y les tocó pernoctar ahí al raso, ¿no? Pues en el camino, en la vereda, y pues Alejandro, que fue el que sintió que algo lo molestaba, pues decidió, hay dos versiones, ¿no? Una que va a ser la más bonita, ¿no? Tiró 3 veces aquella piedrita que le molestaba y finalmente decidió que mejor la metía en su morralito, ahí donde llevaba las cositas con el agua y demás para poder trabajar en la milpa, ¿no? Y poder comer algo. En la mañana, en la madrugada, cuando regresan a la casa, pues se encuentran con que la pequeña piedrita, no era una piedrita, era madera de cedro, que es una imagen de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Suyapa, que toma el nombre por la aldea. Es una Inmaculada Concepción, la purísima, la siempre limpia María de Suyapa. Y entonces en esa casa, ahí volvemos al problema histórico del tema, porque la casa probablemente la mamá se llamaba doña María Carballo, aunque algunos dicen que era doña Isabel Colindres. Pero Isabel Colindres, en los relatos que tenemos de 1832, ella dice que tenía 12 años en ese momento, o sea que es una cosa un poco particular, ¿no? Porque ella contrajo segundas nupcias y en el momento de hacer las segundas nupcias, como eran los dueños de la imagen, porque estaba en su casa, ellos eran los propietarios, entonces tienen que hacer una declaración y ella dice en esa declaración que ella tenía 12 años en el momento del hallazgo. No es una aparición, es el hallazgo de una pequeña imagen. Bueno, resulta que como en todas las familias nuestras, en nuestros pueblos, tenemos altares, ¿no? Y entonces en el altarcito de la familia colocaron la pequeñita, una cosita chiquitita, porque me cabe en la palma de la mano, 6.5 centímetros tiene. Pues bueno, resulta que empezó la Virgencita a hacer milagros, la gente llegaba, cuando se enteraron de cómo había ocurrido el asunto, porque se supone, y podemos hacer ahí algún poco de especulaciones, porque de dónde salió la imagen. Probablemente los soldados que se trasladaban de un lugar a otro, pues aquí en esta zona, ya para ese entonces, no, van a empezar a hacer intendencias, todavía no lo son, porque apenas en 1746 el rey había jurado, había hecho las juras, y eso evidentemente tendrá que pasar para que venga ya la reforma mercantilista que van a hacer los Borbones, ¿no? Entonces ahí sí pasará a ser esta provincia, pasará a ser la intendencia de Comayagua. Pero bueno,
Total que en ese momento entonces, pues nada, por ahí se movían algunos soldados, bastante dudoso, ¿ok? Bastante dudoso que por esa zona exactamente se trasladaran soldados, porque algunos piensan que de repente era lo que andaba el soldado en su mochila, ¿no? En su morral también, y que se le cayó la pequeña imagencita, pero no hay otra imagencita, no conocemos otra imagen similar de esa misma factura, digamos, por ninguna parte. Así que por lo tanto debemos considerar que se trata casi, llamémosle así, de un hecho milagroso. Lo milagroso es que esa maderita, ahí está intacta. O sea, es decir, por el paso del tiempo, el montón de velas que le han puesto, le decíamos la morenita, la negrita, porque estaba tiznadita, porque estaba llena del hollín, ¿no? del humo que le ponían del montón de velas, pero realmente el color de ella, perdonen lo que voy a hacer, pero el color de ella era era color mestizo, ¿no? Ese es su color, el color trigueño decimos en Honduras. De tal manera que es mezcla entre indio y español, eso es lo que realmente. Bueno, y entonces ya les digo, empezó la Virgencita a hacer milagros, oigan, por su intercesión, ella no hace ningún milagro, y la gente empezó y bueno, tanto que se pidió hacer una ermita, ya para 1782 tenemos certeza de que había un pequeño espacio reservado para ella. Los mayordomos eran siempre la familia Colindres, eran los hijos que iban cuidando la imagen, sobre todo cuidando la alcancía, ustedes ya me entendieron, y entonces resulta ser que pues se mete ya directamente la parroquia de San Miguel Arcángel, la parroquia que hoy en día es la catedral de la arquidiócesis de Tegucigalpa, y entonces pues, porque yo desde aquí, desde mi ventana, alcanzo a ver la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Sí, de verdad se los digo, desde la ventana la alcanzo a ver, pero en aquel entonces quedaba lejos, pues, y entonces las peregrinaciones, me cuenta mi mamá que mi familia, mi abuela y ellas, mis tías y ella, caminaban 2-3 veces al año hasta llegar a Suyapa. Es una cosa, hoy en día hay evidentemente muchas maneras de llegar fácilmente, pero fácilmente hoy no. Eso sí, no, olvídense, es una milenada de gente, se supone que pasan por ahí al menos durante la novena, un poco más de 1,5 millones, 2 millones de personas, que vamos, yo ya estuve, de peregrinos ahí a Suyapa. Pues bueno, ¿qué quieren que les cuente? Pues me puedo pasar aquí, ahí sí, si me escucharon hablar de Don Bosco anteayer, mentiras, hace 3 días, agárrense que yo de la Virgen de Suyapa puedo hablar lo que ustedes quieran, porque ha habido una promoción. Miren, cuando se declaró el patronazgo de la Virgen de Suyapa sobre el país, por eso se puso patrona principal, porque como ocurre en todos lados, ¿verdad? En las diócesis y en los pueblos había otras patronas, pues. Es decir, sobre todo en mi país la devoción a la Purísima es muy alta, y entonces hay al menos 4 diócesis, Comayagua, de hecho, la que es la diócesis original, la diócesis, no me gusta decir colonial, pero de la época del dominio español, ¿cómo se llama? Que es la Purísima. Y entonces la devoción a ella está extendida a la Virgen de las Mercedes, porque fueron los mercedarios también los que nos evangelizaron. Entonces hay mucha devoción a la Virgen en todas partes. Entonces por eso fue necesario ahí en 1953 ponerlo eso de patrona principal. Con el paso del tiempo, desde el tiempo de Monseñor Ernesto Fiallos, que era prelado nada más, no, él no llegó a ser obispo, fue siempre el eterno candidato, pero nunca fue, pues hagan de cuenta, porque era hijo ilegítimo, ese es el problema. Entonces resulta que él promovió mucho, se empezó a hacer y a divulgar, a extender la devoción de la Virgen por todas partes, gracias a que pues hacía ella por su intercesión muchos milagros. Y ya les digo, pero yo estuve en mi primer año de sacerdocio, fue ahí, en la Basílica, ya olvídense, ya les podría contar aquí miles de relatos de la gente que con tanta devoción la busca, porque para nosotros en Honduras Suyapa es signo de identidad, o sea, nos hace sentirnos parte nos hace familia, es alrededor de ella donde nos juntamos. Pues ya para 1950 se pone la primera piedra de lo que hoy es la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa, pero se empezó realmente hasta 1954, ya les digo, es una belleza de templo, es el templo más grande en mi país y es el templo más grande fuera de la Catedral de Managua, la nueva, más grande de toda Centroamérica, o sea que para que vean ustedes la importancia del asunto. No sé qué más quieren que les diga. Es mi madre, o sea que puedo hablar de ella todo lo que ustedes quieran. Evidente, el Papa San Juan Pablo II estuvo ahí cuando vino en 1983, desde ahí se dirigió precisamente a las mujeres, hablándoles de la figura de María como modelo de la feminidad, y evidente que es necesario hablar de esto una y otra vez. Pues pido a María de Suyapa por ustedes, tengo que terminar.
¿no es cierto? Y aquí me puedo pasar un buen rato hablándoles, hablarles de fechas, de Monseñor Hombach, de Monseñor Turcios, de las personas que han estado detrás de la devoción de los actuales sacerdotes ahí en la Basílica, que han hecho un trabajo extraordinario sobre lo que hay ahí en la Basílica hoy en día, y la conservación y el cuidado y la atención a los peregrinos, una cosa que, por favor, nos llena de profundísimo orgullo. Pero son 3 lecturas, para nosotros es solemnidad, así que tengo que ir un poco más rápido. La primera está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, imagínense, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, ¿qué pensarán ustedes? Versículos del 12 al 14. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el celote y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el caso nuestro, aquí hay 3 ciclos de lecturas, o sea, dependiendo del año, estamos en año B, entonces es el ciclo de Marcos, no vamos a leer Marcos, pero hay juegos de lectura, llamémosle así, para cada ciclo. Entonces estoy leyendo, no es el ciclo principal, que ese sería el A, pero aquí este es el ciclo B, y entonces por eso hemos leído este texto de María junto a la iglesia orando en Pentecostés. O esperando la venida de Pentecostés, más bien porque es antes de Pentecostés. Bello, ¿no? Nosotros queremos orar de la mano de ella y con ella. Porque fíjense, la Virgencita de Suyapa tiene las manitas juntas. Las tiene juntas en señal de oración, ¿no? Entonces, y tiene la boquita chiquitita, bien cerradita. Bueno, sí, porque hay que orar y hay que saber hacer silencio. Y ella es un modelo de esto. Pero además, aquí la clave, creo, por la cual se propuso este texto para la fiesta en este año, es por el tema de la unidad, ¿no? Estaban todos reunidos en un mismo lugar. Fíjense que Suyapa es el clave, lo mismo pasará, ¿no? En Nuestra Señora de los Ángeles, en Costa Rica, pasará evidentemente en Guadalupe, vamos, es lo mismo en cualquier parte donde hay una devoción a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario en Guatemala, o bien estoy hablando de los vecinos, ¿no? Purísima en Nicaragua, igual, ¿no? Pero es que ahí llegamos todos, ahí confluimos todos, ahí no importa que si usted es de este partido político, o usted es de esta tendencia, o de aquella otra, o si usted es rico, pobre, ahí nos mezclamos todos, porque eso es lo que ella quiere, hacernos familia. Voy por el tiempo. Efesios, la segunda lectura, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Hermanos, Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia están salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque están salvados por su gracia y mediante la fe, y no se debe a ustedes, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, pues somos obra suya, nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bueno, esa es la eterna pelea con el tema de los santuarios en general, los santuarios marianos, sobre todo. De nada sirve que acudamos si no vamos a practicar lo que escuchamos, si no practicamos esas buenas obras, para que nos dediquemos a las buenas obras. Pero todo es gracia, Pablo lo insiste, ¿no? Todo esto no es por ustedes, ni para que presuman, ni por sus méritos, nada de eso, es pura gracia de Dios. Nadie tiene nada que presumir. Entonces, por eso, nosotros estamos llamados primero a asumir con alegría, con gratitud, las gracias que de Dios recibimos, la gracia de una madre, la gracia de una devoción como la que vivimos en Guadalupe, en Fátima, en Lourdes, en México, en caso nuestro en Colombia, en Honduras, es decir, todas esas manifestaciones de la Virgen en Akita, en Japón, y puedo seguir, ¿no? Evidente, todas estas advocaciones nos recuerdan la cercanía de Dios a través de la madre que sigue cumpliendo con la misión que se le encomendó en la cruz. Y esto es un punto importantísimo, porque no es un asunto de piedad sensiblera, no, es un asunto de respuesta real y amorosa al misterio del amor de Dios, respuesta a su gracia. Pero repito, aunque sea por gracia que hemos recibido la salvación, que es cierto, pero nosotros debemos responder con fe, con obras concretas que manifiesten que esa gracia que hemos recibido no solo la recibimos, sino que la compartimos y sobre todo la hacemos realidad. El Evangelio es la boda de Caná en este ciclo. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí.
Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, saquen ahora y llévenselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Los signos que comienzan precisamente en Juan, la imagen de los signos. Acuérdense que en Juan no aparece la palabra milagro, aparece la señal semilla, que de ahí viene la semiótica, o sea, los signos. ¿Okay? Esto es lo que hay, son 7 signos. El primero de los signos, ahí está ella. Ustedes dirán, y el último signo, Padre, es la resurrección de Lázaro. Pero el tema es que realmente el último gran signo, la gran señal, para la que atraerá a todos hacia mí, yo seré levantado para que todos sean atraídos hacia mí. Eso, en el capítulo 3, hablando con Nicodemo. Bueno, es la cruz. Y en la cruz, junto a la cruz, ¿quién está? Ella. Entonces, el tema aquí es este, ¿no? Es reconocer, aceptar, vivir y responder sabiendo que la madre de Jesús estaba allí en la boda de Caná, donde dicen que le invitaron, a Jesús lo invitaron, pero la madre estaba allí. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Este es un elemento fundamental. O sea, con las 2 grandes señales, la que arranca y la que termina el Evangelio, aunque la gran señal será la resurrección, no, pero como punto focal, la cruz, está ella. Ella está siempre, ella siempre sabe estar, y sabe estar en las necesidades. Es ella la que tiene esa perspicacia, esa habilidad, esa picardía, perdóneme, no me va a caer un rayo, no estoy segurísimo, porque yo estoy segurito que la Virgen Santísima tiene su picardía, tiene su malicia de saber estar para los hijos y de saber identificar dónde está la necesidad de este hijito, dónde está la necesidad de esta hijita. No tienen vino, no le dijo nada al hijo, no le fue a decir, hijito querido, mira, pobrecitos, imagínate la vergüenza que van a pasar cuando se den cuenta que se les acabó el vino, esta gente se va a revolver, porque acuérdense que las bodas en Israel eran el signo de la alianza. Entonces, que imagínense, eso era mala suerte, digamos, de alguna manera, pero no tienen vino, no le dijo nada. Yo me imagino que al oído el Señor Jesús recibirá, por utilizar una imagen, a cada rato, no digo a diario porque no existe el tiempo en Dios, pero él ha de recibir un montón no de jalones de orejas, pero él ha de decir, fíjate en esto, hijo, fíjate en aquello, no tiene esto, le falta aquello. Es decir, sencillamente, para que el hijo actúe. ¿Qué tengo que ver con eso? Ya, no ha llegado mi hora, no importa, aquí te la acelero yo, aquí te empujo yo, hijo, para que tu hora, que la hora, el kairos, el momento de Dios, la gracia de Dios, empiece a actuar. Y por eso al final, ¿no? Así en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. De eso se trata, ¿no? María es para nosotros señal. María es señal privilegiada, María es la manifestación de la gloria de Dios también, claro que sí, porque lo que Dios ha podido hacer en una criatura es lo que Él quiere hacer en nosotros. Lo que ella ha permitido como criatura que Dios hiciese en ella es lo que debemos hacer nosotros. Y por eso con la señal tan bella que es la Madre del Señor, también nosotros debemos aprender a crecer en la fe. De eso se trata nuestra vida cristiana, de crecer cada día más, de no, ¿cómo les diría? De no cansarnos de ese crecimiento en la fe, de esa madurez en la fe. Por eso es necesario, insisto, que cada uno, pues viendo a María, confrontándose con María, se atreva realmente a vivir según lo que María quiere, según lo que María espera. Hagan lo que Él les diga. Bueno, hagamos lo que el Señor nos dice y hagamos caso a lo que el Señor nos dice. Les invito a hacer oración. Vamos a hacer la oración que se ha propuesto precisamente para esta fiesta de la Virgen de Suyapa. María, Madre de nuestro pueblo, esperanza nuestra, Virgen de Suyapa, enséñanos a vivir la alegría del Evangelio, a amar a Dios y al prójimo para transformar a nuestra patria. Tú que nos diste el ejemplo del hogar en Nazaret, haz que en nuestras familias cultivemos la concordia y la paz. Tú que al pie de la cruz te mantuviste firme, enséñanos a ser fuertes en las dificultades. Tú viviste el alegre consuelo de la resurrección.
Impúlsanos a ser promotores del amor de tu Hijo, para estar cerca de los enfermos, débiles y necesitados. Ayúdanos a seguir fielmente a Jesucristo y a alcanzar la gloria que ya contemplamos en ti, Madre de Suyapa. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de Nuestra Señora de Suyapa, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz sábado para todos y muy feliz fiesta de Nuestra Señora de Suyapa.